Emilio Cárdenas Elorduy es el titular de esta sección, doctor en ciencia política, ¿cierto? Sí. Y seguidor de nuestro programa. Desde la comodidad de mi hogar, Eso. lo primero que hago es verte cuando sales anunciando. La comodidad Y ahora, de mi fíjate, como todo es por azar, me llamó mucho la atención una coincidencia que hay con lo de Álvaro Cueva. Al final hablan de la fundación del Monte de Piedad, Sí. del Conde de Regla, este famosísimo Monte de Piedad que está ahí en el Zócalo. A la fecha. Esto, con Carlos III, en el año de 1665. Y es Luis Suárez, un español republicano, Claro, quien da la claro, noticia en blanco y negro, ¿no? Porque es muy Ese bonita fue el- esta ajá. sección. Bueno, pues ahora, ese mismo año, nació nada menos que José María Morelos y Pavón. 1765. 1700. Sí, porque te dije 1600, pues ya me lo hiciste No, eso ya- 100 no, años no, más no. joven. Mil- Bueno, o más siglo- viejo. Siglo XVIII. Siglo Entonces, XVIII. ahí vamos a ver un poco de la historia, y ya no platicamos más de eso, porque ahí se va a explicar. Ahí la película empieza en Morelia, ¿no? Le cambiaron el nombre a Valladolid, porque ahí nació el señor, y le pusieron Morelia. Fíjate la dimensión de este hombre, pero que coincide con un tema de la primera etapa de tu programa, y cerramos con el mismo programa. Con esa misma Recordando referencia. por esta referencia. Muy bien, pues vamos a ver el video aniversario del natalicio de José María Morelos Y y Pavón. Pavón. Muy bien, vamos a disfrutarlo. El generalísimo José María Morelos y Pavón nació en esta casa, ubicada en el centro de la ciudad de Morelia, el día 30 de septiembre de 1765. El cambio de nombre a la ciudad de Valladolid lo decidió el Congreso Nacional el día 12 de septiembre de 1828. Este gran monumento ecuestre, ubicado junto al emblemático acueducto de Morelia, fue inaugurado el 2 de mayo del año de 1913. Mantiene viva la memoria del militar y legislador más notable que hubo entre los jefes insurgentes de la Revolución de Independencia. En estas placas de bronce se plasman episodios centrales de la vida del héroe que le otorgan un lugar de honor en la historia de la creación de la patria mexicana. Su triunfo en el sitio de Cuautla sobre el general Calleja del Rey y su victoria política al convocar al Congreso Constituyente de Anáhuac en la ciudad de Chilpancingo. La vida de Morelos se templó en las labores del campo y como arriero conoció los caminos de su tierra hasta las playas de Acapulco, dedicado al comercio con el oriente. A los 25 años de edad, en el año de 1790, ingresó al Seminario Tridentino de Valladolid para formarse como sacerdote. Cuando Miguel Hidalgo era rector del Colegio de San Nicolás, fundado por don Vasco de Quiroga, Morelos fue su discípulo. Durante 7 años, Morelos pasó su vida en estos claustros. Se ordenó como sacerdote a los 32 años en 1797 y en la Ciudad de México se graduó de bachiller en artes en la Universidad Pontificia. Cuando se enteró de la rebelión organizada por su maestro Miguel Hidalgo, Morelos lo fue a encontrar en el pueblo de Charo y en Indaparapeo, Hidalgo le encomendó organizar la insurgencia en el sur de la Nueva España y tomar el puerto de Acapulco. En el año de 1912, el presidente interino Francisco León de la Barra ordenó la construcción del actual monumento a José María Morelos y Pavón, en el jardín de la Ciudadela, a un costado de la avenida Valderas. Fue inaugurado por el presidente Francisco Madero el 2 de mayo de 1912, en conmemoración del centenario de la victoria de Morelos en el sitio de Cuautla.
El capitán general del ejército insurgente, José María Morelos y Pavón, posó y fue retratado en esta pintura original al óleo en la ciudad de Oaxaca, capital que ocupó con sus tropas el 23 de noviembre de 1812. Es de autor anónimo. La pintura fue enviada a Madrid en 1816 por el virrey Félix Calleja del Rey, después del fusilamiento a Morelos. Este único retrato original de Morelos fue regresado a México como obsequio del rey Alfonso XIII a la nación mexicana con motivo de las fiestas del centenario de la independencia en 1910. Se exhibe en el Museo Nacional de Historia, en el Castillo de Chapultepec. Morelos se formó como sacerdote y fue discípulo del cura don Miguel Hidalgo cuando éste fue rector del Colegio de San Nicolás en Valladolid, ciudad que cambió su nombre al de Morelia para honrar la memoria del primer soldado de la Revolución de Independencia y el genial y generoso legislador que dio a México su primera acta de independencia en 1813. Redactada por el Congreso de Chilpancingo y que también promulgó en Apatzingán el 22 de octubre de 1814 la primera Constitución mexicana a partir de las ideas que expresó Morelos en su texto Los sentimientos de la nación. El ejército mexicano dedicó el monumento al gran conductor de la Revolución de Independencia, que de 1810 a 1815 mantuvo vivo el ideal de libertad del pueblo mexicano. Este monumento ecuestre de José María Morelos y Pavón, que fue inaugurado en el año 1986 en la Alameda del Sur, está ubicado en la avenida Canal de Miramontes, en la delegación Coyoacán. En la misma Alameda del Sur se localiza otra escultura ecuestre en honor del general campesino Emiliano Zapata. La vida de los dos caudillos revolucionarios está íntimamente ligada a las tierras del sur, en las que dieron sus principales batallas, luchando por los derechos de los campesinos y del reparto agrario. Fue en el predio en donde actualmente se levanta la Blanca Catedral de la Asunción, en donde se inicia la historia constitucional mexicana. En este terreno existió a principios del siglo XIX una humilde construcción que era la casa cural del pueblo de Chilpancingo. En este rústico espacio, transformado en Palacio Legislativo, los diputados insurgentes escucharon el texto de Morelos titulado Sentimientos de la Nación, en el que el jefe de la insurgencia declara la total independencia de México. Ese escrito es el documento que inspiró el Acta de Independencia de la América Septentrional, que fue firmada en la ciudad de Chilpancingo el día 6 de noviembre de 1813, y cuyo texto, inscrito en una placa de bronce, se encuentra colocado en una pared de la actual Catedral de la Asunción, edificada a mediados del siglo XIX. La escultura en bronce de José María Morelos, en la Plaza Cívica de Chilpancingo, honra al primer legislador insurgente cuyo pensamiento político es fundamento del Estado mexicano y de la legislación social de la República. El día 15 de septiembre de 1813, los diputados del Congreso de Anáhuac eligieron a Morelos generalísimo, le encargaron el poder ejecutivo y lo nombraron Alteza Serenísima. Morelos renuncia a ese título de aires monárquicos y adopta el de siervo de la nación, de carácter republicano. En Chilpancingo, Morelos propone su proyecto de nación al país que estaba naciendo. La Revolución de Independencia logró crear un ejército disciplinado y profesional que obtuvo grandes triunfos, venciendo
venciendo a las tropas virreinales en 25 combates. Por proteger y custodiar a los integrantes del Congreso Nacional, Morelos fue apresado en Telmalaca, en el estado de Puebla, el día 5 de noviembre de 1815 y conducido como prisionero a la Ciudad de México. Se le somete a un juicio penal, se le interna en la prisión de la Ciudadela y después trasladado a las cárceles de la Inquisición en la plaza de Santo Domingo, se le degrada como sacerdote excomulgado. Una vez juzgado y torturado, el jefe insurgente fue llevado a la villa de San Cristóbal Ecatepec. El día 22 de diciembre de 1815, José María Morelos fue fusilado por la espalda. Antes de ser fusilado, el caudillo insurgente, José María Morelos, escribió a su hijo Juan Nepomuceno Almonte: Morir es nada cuando por la patria se muere. Bueno, ya son, en gusto se rompen géneros, dice por ahí el dicho. Pero qué bueno que trajiste a Morelos. Pues sí, mira, porque en la escuela nos lo dicen, pero luego se nos olvida. Y yo sí quisiera nada más, tenemos Bueno, hay muchas cosas que uno muy quiere poquito olvidar. tiempo, pero mira, la diferencia entre México, de la originalidad de nuestro país, con Latinoamérica, es que Latinoamérica fue independizada por generales criollos. Bolívar, Sucre, O'Higgins, todos estos, los héroes sí. de Chile, de Perú, de Argentina, ¿no? de Venezuela. En cambio, México es liberado por sacerdotes, por rector de una universidad, Miguel Hidalgo, y su discípulo. Y Matamoros también era cura. Ajá. Hubo como 1000 sacerdotes en la guerra que llega a la Ciudad de México cuando Hidalgo los lleva. Entonces, esto le da una originalidad a la historia de México en el continente americano, de que no fueron generales militares que luchaban unos contra otros, como Allende contra Iturbide, ¿no? Todos eran de la reina, ¿no? Pero unos se separan y luchan contra otros y los vencen al final, ¿no? Será tema de otra conversación, pero ¿qué te dice de cómo vivía y cómo nos veía esa iglesia para haber ayudado a la independencia? Bueno, para acabar con la esclavitud y acabar con los tributos a España. Somos el origen de la lucha contra la esclavitud, del padre de la patria y de él que lo convierte en ley. Nada menos. Pero bueno, dices cómo acaba, ¿no? Le quitan su investidura sacerdotal. Para poderlo fusilar como un ciudadano que ya no tiene las calidades sagradas, ¿no? En San Cristóbal, Ecatepec. Ahí pueden verlo. Hay un museo muy bonito, además. ¿En Ecatepec? En Ecatepec, San Mira. Cristóbal. Muy bien. Donde termina la película. Muy bien, ahí vamos bueno, después de esto, ¿qué nos vas a traer? Yo no para sé. el domingo, adelántanos para el domingo. Pues no depende de mí esas programaciones, fíjate. No me digas, No, ay, pobrecito. Le creí, mira, se rieron, nadie no, te me creyó. me avisan. Nadie le creyó, está bien, no vuelvo a hacer esa Rubén pregunta. me avisa como el jueves o el viernes, fíjate que vamos a tomar muy esa parte, bien. ¿no? A ver, Esto es Rubén, tan ¿qué importante que a lo hacemos? mejor hacemos otra parte del cura, El cura que le dio su nombre a la ciudad de Valladolid y que se llama hoy Morelia. Morelos. A lo Muy mejor, bien. ¿no te Mejor parece? ya vámonos. Ya nos vamos. Mejor ¿sabes? ya vámonos, Vamos. Emilio, porque esto está tomando rumbo desconocido. Sí, falta mucho.